Él nació y que Él estuvo enseñando y salvando, sanando durante su estancia aquí sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a hablar un poquitito de ello y después también vamos a hablar de la importancia que Él ha venido como luz entre nosotros. Eso es lo más importante, es recibir, porque para nosotros la Navidad tiene que ser todos los días de nuestra vida. Que el que ha nacido viva en nosotros. Eso es lo importante para nosotros. O sea que eso debemos de entender de la verdadera Navidad. Y vamos a hablar un poquitito de ellos también, pero vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por este precioso día, Señor, que tú nos das para reunirnos y estar en comunión contigo, Señor. Señor, te pido que seas tú hablando a tu congregación, a tu iglesia, Señor, y que nos hagas entender, Señor, lo que quieres enseñarnos esta mañana. Sé tú tomando el control, Señor, que todas las palabras que salgan de este barro, Señor, que soy yo, Señor, pueda tú utilizar para hablar a tu pueblo, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando, la Biblia nos da una fecha del nacimiento de Jesucristo, pero tenemos mucha información acerca de dónde iba a nacer, dónde iba a vivir. También nos da la información de qué tribu iba a ser, de qué tribu iba a venir, como así también su segunda venida. Sabemos que Él va a venir, va a volver, ¿verdad? Todos creemos que Él va a volver, pero así también nadie sabe la fecha. Eso es interesante. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche. O sea que un día de sorpresa va a llegar. Y eso nos tiene que hacer pensar un poco y prepararnos para esperar a nuestro Rey. Esta vez, la primera vez que vino nadie sabía también, aunque una mujer estaba embarazada para dar a luz al Dios encarnado en hombre, pero Él no hizo publicidad de ellos. Entonces, pero muchos profetas han dicho que iba a venir, y lo sabemos. Podemos encontrar, desde Génesis, desde que el hombre pecó, ya se puso eso en marcha. Y Dios ha hecho un plan, y un plan perfecto, para que su Hijo venga a recuperar lo que el hombre ha perdido. Amén. Entonces, sabemos que Él vendrá en su segunda venida, porque Él sigue dependiendo de la agenda del Padre, ¿verdad? Podemos ver eso en Mateo 24, 36. Eh, 24:36, donde dice: pero el día y la hora, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Jesús mismo dijo esto. Entonces,
Eso es lo que estábamos hablando. Uno de los versículos que nos habló del nacimiento y el reinado del Mesías podemos encontrar en Isaías 9. Vamos a leer para tener para ir siguiendo mejor cómo vino Jesús entre nosotros. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, fue al fin, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Se está hablando de Jesucristo. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Dice, ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que desde el momento en que el hombre ha pecado, Dios ha puesto en marcha un plan de salvación. Y ese plan de salvación se estaba cumpliendo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el tiempo que el hombre desobedeció a Dios por consejo del diablo, el hombre pasó a ser hijo de desobediencia. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que nosotros éramos hijos de desobediencia antes de conocer a Jesucristo. Y muchos de los que están allá afuera siguen siendo hijos de desobediencia. Eso tenemos que tener muy claro. Si tú no tienes la luz, ¿en dónde está? Así mismo. Estamos en la oscuridad si no tenemos la luz. Y de eso vamos a ir hablando un poquitito. El hombre entonces pasó a ser hijo de desobediencia porque desobedeció a Dios.
desechó a Dios y prefirió ser hijo de Satanás. Eso lo hizo Adán. Desde ese momento todos los hijos de Adán ya no eran hijos de Dios. Era solamente hijo de Adán que sirve al enemigo porque se ha rendido a sus pies, le ha entregado todo lo que le dio el Señor Dios. Como diría mi hermano Daniel Pacelli, ¿me siguen? Entonces, así funciona, así sucedió esto. Eso podemos ver. Vamos a mirar un poco Juan 8, 43 y 44 para poder corroborar lo que estoy diciendo y poder tener sustento bíblico lo que estoy diciendo. Juan 8, Jesús mismo hablando. Le pregunta a los judíos, a los fariseos y esos que estaban allí, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Le dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, por eso es que él mismo dijo, por nosotros en ese tiempo, ahora ya no, nosotros porque le hemos recibido. Dice, por la gente del mundo, ustedes son hijos del diablo, directamente. Porque no pueden escuchar mi palabra, no me aceptan, porque no sois, ahora mismo no son míos, le dice. Es fuerte, ¿verdad? Y muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Tienes que aceptar para hacerlo. Amén. Entonces, eso dijo el propio Jesucristo. Y para arreglar eso, la luz vino al mundo. ¿Y quién es esa luz? Es Jesucristo, que se festejó su nacimiento. Con eso no decimos, yo, según la... yo no sé, yo no puedo decir cuándo ha nacido, y no creo que nadie lo diga, que nadie sepa la fecha exacta de su cumpleaños, porque Él no quiso que supiéramos, porque si Él quería que supiéramos, escribiría en la Biblia. O está muy oculto allí y que hay que discernir, también puede ser, que todavía nadie lo ha discernido. Amén. Pero eso no importa, lo importante es que Él ha nacido. La luz vino al mundo. Eso es la importancia que estamos hablando esta mañana. Entonces, dice, y para arreglar eso, la luz vino al mundo. Podemos ver Juan 3, 19 y al 21. Dice en Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Qué pasa? Cuando queremos hacer algo malo, no lo hacemos delante de la gente. Tratamos de ocultarlo, ¿verdad? A no ser que ya la maldad ya te ha llenado hasta la cabeza y a la gente a veces comete algún asesinato en pleno... eso ya es ya la maldad que llegó a su límite y ya lo hace públicamente. Que también va a llegar esos tiempos en el tiempo de la gran tribulación, que la maldad va a rebasarnos. Bueno, entonces, pero vamos a leer también el 18 para entender mejor. Ahí en el 18 dice un poquito antes, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para que podamos entender mejor, una vez que creamos y aceptamos esa luz que es Jesucristo, ¿cómo debemos de andar? En la luz, ¿verdad? Debemos de andar en la luz. Andar, eso podemos ver que todo el mundo yo creo que conoce. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tus palabras, ¿verdad? Y lumbrera en mi camino, si no lo digo mal. Pero vamos a leer para que podamos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra, que es como una linterna para nosotros. Porque podemos ver nuestro camino y no pisar las cosas que no debemos pisar. No entrar en los lugares donde no debemos entrar. Entonces, nosotros somos hijos de la luz. Y porque Él nos sanó. Entonces somos hijos de la luz porque Él ha traído la luz en nuestro ser y ya odiamos las tinieblas. Ya queremos hacer cosas buenas, queremos tener frutos, queremos ser útil a ese Señor, a ese que entregó su vida por nosotros. Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Amén. Todos conocemos eso también. Y entonces renunciamos a nuestra familia anterior, que era de la tiniebla, y aceptamos una nueva vida con Jesucristo, que es en la luz. Entonces, tenemos una nueva vida en Cristo y debemos de andar como hijo de luz. Como el hombre, o sea que un niño quiere parecerse, en los primeros tiempos quiere parecerse a su papá. Todo lo que su papá hace, él también lo quiere hacer. Porque uno quiere parecerse a su padre. Hasta que uno llega a la rebeldía, hay tiempo de rebeldía que ya no quiere parecerse a su padre. Porque ve que su padre no es no es perfecto y encuentra
encuentra desperfecto en el andar de su padre, y entonces ya empieza a, tú no haces bien las cosas, y ya el papá ya no es tan sabio como antes. Pero por eso Dios dice que si no nos volvemos como niños, Jesús, que es difícil entrar en el reino, porque debemos de creer con todo nuestro corazón. Tu papá no va a querer para ti, ni aunque tu padre ya sea un anciano y tú ya tengas 60, 70 años, tu papá no quiere para ti cosas malas. Escuché un predicador que dice, si un hijo viene y le dice a su padre, papá, yo veo que tú andas rectamente, yo haré lo que tú digas, lo que tú decidas, yo haré. El padre no va a buscar, no le va a dar consejo para arruinarle la vida, porque le ama a su hijo. ¿Quién daría mal consejo a su hijo para? Solamente el padre que no ama a su hijo. Que el padre que vive en las tinieblas daría esos consejos, ¿verdad? Pero inclusive a veces un padre que no conoce a Dios quiere cosas buenas para su hijo. Por eso dice Jesucristo, ustedes que dan buenos regalos a sus hijos, cuánto más el Padre que es perfecto dará un regalo mejor para nosotros, que es nuestra salvación. Amén. Entonces, creo que la auténtica Navidad es que nazca y permanezca en nosotros la luz. Eso es lo que necesitamos. Esa luz que vino al mundo, que es Jesucristo, pueda permanecer en nosotros. Vamos a leer Efesios 5. Dice, andad como hijos de luz, es el subtítulo de Efesios 5. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que estábamos hablando. Queremos ser como nuestro Padre. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que nos convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto nos aclara la mente qué es lo que habíamos recibido cuando recibimos al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Que queramos ser como nuestro Padre. Eso es lo que nos está diciendo. Porque Él es amor. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él, para sacarnos de esa tiniebla y llevarnos a la luz, tuvo que hacer ese sacrificio. Y lo hizo porque nos ama. Amén. Entonces, siguiendo, en Primera de Pedro, de 1, dice: Primera de Pedro 1, 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice aquí. Que ya pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Si somos santos, no vamos a meternos en estas cosas porque vamos a ser profanados. Nuestro cuerpo va a ser profanado. Vamos a ir otra vez a la tiniebla. Por eso es que nos está diciendo eso. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Por eso nos pide que nos mantengamos en un camino estrecho. Amén. Sí, amén. Y dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Si vivimos en eso, enfadamos al Señor. Si yo, por ejemplo, si alguna persona viene y me dice que mi hijo anda en cosas así, como está diciendo aquí, yo me voy mi corazón se va a quebrantar, porque amo a mi hijo.
Y posiblemente me vaya y le reprenda, le diga, mira, mi hijo, no te conviene andar así, porque soy su padre. Eso es lo que nos está diciendo. Ya no nos ensuciemos con esas cosas. Amén. Seguimos, dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla. En nuestro tiempo nosotros vivíamos así. Yo, mira, levanto la mano, que era así. En cualquier lodo que veía me tiraba de cabeza allí y me ensuciaba. Porque no sabía lo bueno. Porque el enemigo me había cegado. Entonces, en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Entonces, ahora nosotros tenemos que andar como hijo de luz, predicando la palabra, regalando linternas a los que están en la oscuridad. Amén. Una Biblia puede ser una linterna. Amén. Entonces, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mira, primeramente el fruto del Espíritu es el amor. Y de ese amor, tú si tienes amor vas a ser bueno, vas a ser correcto, vas a ser, mira, todo lo que deriva del amor, del fruto del Espíritu, todo es bueno, todo viene del amor. Por eso el fruto del Espíritu está en singular, porque el fruto del Espíritu es el amor, y del amor vienen todos los frutos. Amén. Entonces, seguimos un poquito. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, rechazad. ¿Sí? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si tú tienes al Espíritu Santo, si tú estás con Dios, mira, en comunión, cuando alguien viene y te cuenta un chiste que no sea, que sea verde, te quebranta. Y no te ríes mucho. Y la gente del mundo dice, ¿por qué no se ríe si mi chiste es bueno? Para ellos son buenos, pero para ti ya no, porque tú ya has salido de allí. Amén. Entonces a veces nos agua la fiesta esos chistes. Es mejor no juntarnos con ellos. Amén. A no ser que sea para predicarle. ¿Está bien? Entonces, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea que cuando tú le dices la verdad, ellos también se avergüenzan porque ve que no ha hecho bien las cosas, no ha entrado. Ve que no te gusta su chiste y entonces queda un poco avergonzado. Entonces dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú le predicas la palabra a ese muerto espiritualmente, él se va a despertar y le va a alumbrar la palabra, la luz de la palabra, y va a aceptar posiblemente a Cristo. Y le va a alumbrar él. En ese contexto podemos usar eso. Qué bueno es cuando uno predica a una persona que estaba en las tinieblas y lo acepta. No vea cómo estamos contentos. Y alguno dice, he ganado un alma para Cristo.
aunque realmente el que ha ganado el alma es el Espíritu Santo. Pero tú fuiste usado como un vaso de honra. Amén. Dios te ha usado para darle la palabra. Y gloria a Dios, que también Dios te va a recompensar por ello. Amén. Entonces mira pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Desde el momento en que llega la palabra a tu vida, ya debes hacerle caso para no andar como necio, sino como sabio. Amén. Porque la sabiduría, ¿de quién viene? La sabiduría es Dios mismo. Amén. Entonces, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Si tú te embriagas con vino, es muy difícil que el Espíritu Santo mores en ti. Si estás borracho, vas a hacer las cosas de los borrachos, vas a hablar posiblemente cosas que no glorifica a Dios. Más bien, llénate del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no es una fuerza que tú, como a veces piensa la gente, que te enchufa y como los teléfonos y está cargando. No. Ni tampoco es agua para llenarte. El Espíritu Santo es una persona y tú eres un templo. Entonces, hay un lugar en tu corazón que antes estaba vacío, sin Dios. Y ese lugar es cuando el Espíritu Santo viene, llena. Y eres lleno del Espíritu Santo. Ese es el lugar del Espíritu Santo que salió de ti, o que salió de Adán, y en ti también está vacío. Entonces, cuando Jesucristo viene, entra allí, es perfecto, Él lo llena. Es su lugar. Está hecho para Él. El día que tú lo recibas. Porque Dios nunca ha pensado perderte. Dios ha pensado en ti. Porque le pertenece. Porque Él ha pagado por tus pecados. Amén. Bueno, entonces, seamos llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, ya empezamos a alabar al Señor, a orar, a levantarnos a la madrugada algunas veces, bendecir al hermano, visitar al enfermo, ir a veces a visitar a los que están en las prisiones, hacer obra de Jesucristo. Porque eso es lo que Jesucristo nos ha dejado. Un ministerio. ¿Qué dice Mateo 28? Id y predicad a toda criatura. Ese es lo que el Espíritu Santo... Alguno dice, yo no sé cuál es mi propósito. Tu propósito es eso, predicar la palabra. Al menos dile, si no conoces mucho la palabra, dile, el Señor te ama mucho. Y ese que está aturdido se va a poner contento. Amén. Entonces eso es dando siempre gracia por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está. Si tú vienes a la iglesia, estábamos hablando con Rosy antes, es porque el Dios Padre te ha enviado y dice Jesucristo, todo lo que viene a mí, yo no le echo fuera. Lo recibe, te recibe como hijo. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra que tú nos has regalado hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en luz. Ayúdanos, Señor, a ponernos
a tu disposición, Señor, como ese barro, como ese vaso de barro que tú lo limpias y está apto para usarlo, Señor Dios. Señor, nos ponemos en tus manos para que seamos guiados por ti. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga muchísimo.